Vamos a estudiar las diferentes ecuaciones de la recta en el espacio. Bien, comenzamos con la recta y vamos a ver los diferentes tipos de ecuaciones. En primer lugar, vamos a considerar la ecuación vectorial. Vamos a decir que para que una recta esté perfectamente determinada, bien se van a necesitar dos puntos, dentro de la geometría euclidiana, claro está, o bien vamos a necesitar un punto, por ejemplo, un punto A, y un vector director. Un vector director se le llama porque es soporte de esa recta. Entonces vamos a considerar el punto A, como acabamos de comentar, y un vector libre. Recordamos que los vectores libres eran aquellas clases de equivalencia en donde los vectores se podían trasladar paralelamente cambiando el punto origen. Entonces consideramos U el vector libre, pero un representante, el AB. Bueno, pues el conjunto de todos los puntos P, en fin, todos ellos, de la recta, tales que AP, por ejemplo, en este caso de la figura, pues es aproximadamente 2 veces el AB, un escalar por el AB. Si fuese este de aquí sería una vez el AB, si fuese este de aquí el P sería un medio por el vector AB, si fuese este de aquí sería el menos AB, aquí sería menos un medio por AB. En fin, a medida que se va a ir variando lambda, iremos obteniendo todos los puntos P de esa recta. Por lo tanto, la expresión de la ecuación vectorial será, siendo A un punto determinado, P un punto genérico cualquiera de esta recta, van a ser todos en su momento, el vector AP siempre se va a poder expresar como un escalar lambda por el vector AB. Desde luego, a medida que se va variando lambda dentro del cuerpo de los números reales, se irán obteniendo todos los infinitos puntos P de la recta R. A continuación lo que vamos a hacer es escribir esto en sus componentes, recordando la pantalla anterior en donde hablábamos de las coordenadas de un vector. Las coordenadas del vector AP serán las componentes del punto P menos las de A, las del origen del vector menos las del extremo del vector menos las del origen, y análogamente con el vector AB. Bien, vamos a hablar ahora de las ecuaciones paramétricas de la recta. Para ello consideramos el sistema de referencia que hemos comentado anteriormente, el dibujo que teníais en la figura de la pantalla anterior, de origen O, de elementos de la base U1, U2 y U3. El punto A ya le vamos a dar componentes, X1, Y1, Z1. El vector U de componentes A, B, C, y el punto P genérico X y Z tiene de coordenadas. Ese va a ser un punto cualquiera de la recta R, este punto P, y la ecuación anterior, la AP igual a lambda por AB, se puede expresar de la siguiente manera. El vector AP va a ser el de origen A y extremo P. Las componentes de un vector eran las del extremo menos las del origen. Por lo tanto, el vector AP va a ser X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1. Igual al escalar lambda por el vector U director de la recta, que ya sabemos las componentes y que nos dan que es A, B, C. Entonces, como veis, tenemos la igualdad de dos ternas, puesto que estos son vectores. Provenía de la ecuación vectorial. La primera componente tiene que ser igual a la primera de aquí, por lo tanto X menos X1 ha de ser igual a lambda por A. La segunda igual a la segunda de aquí, Y menos Y1 igual a lambda por B. Y la tercera, Z menos Z1 igual a la tercera de aquí, lambda por C. A medida que vaya variando lambda en el cuerpo de los números reales, se irán obteniendo los infinitos puntos de esa recta, infinitos puntos P. Infinitos valores para X y Z en definitiva. Bueno, pues la expresión de las paramétricas es despejar de aquí la X, la Y y la Z, donde será X1 más lambda por A, Y1 más lambda por B, Z1 más lambda por C. Entonces, en un momento determinado, cuando se aparezca una recta en un enunciado, estas componentes genéricas, X y Z sin determinar, son los infinitos puntos de la recta. X1, Y1, Z1 es un punto conocido de la recta. Lambda, el parámetro que va a ir variando para ir obteniendo los diferentes X y Z. Y A, B y C, es decir, los números que van multiplicando al parámetro, van a ser las componentes del vector director de dicha recta. Hemos de señalar, para cuando entremos en el plano, de que la recta únicamente va a estar por determinar con un parámetro, solamente dependerá de un parámetro. El paso siguiente va a ser despejar de aquí, resultará más fácil despejar lambda en todas las ecuaciones.
el A que está multiplicando pasará aquí dividiendo, B aquí y C aquí. Realizando lo que os he comentado en la pantalla anterior, obtenemos las ecuaciones en forma continua, es decir, despejando lambda de las tres ecuaciones anteriores, y entonces queda una expresión de esta forma: x menos x sub 1 partido por a igual a y menos y sub 1 partido por b igual a z menos z1 partido por c igual a ese parámetro lambda. En esta expresión del recuadro, que es la que se conoce como ecuación en forma continua, siempre los denominadores van a responder a las componentes del vector director, y los coeficientes que están restando a las variables genéricas, x menos una constante, y menos una constante y z menos una constante, van a ser las componentes de un punto determinado de la recta. Tenéis que tener cuidado porque para que esto sea cierto, tiene que verificarse que siempre la x, la y y la z, incógnitas genéricas, estén con un coeficiente 1 como aparecen aquí. Me explico. Si por ejemplo fuese la ecuación 2x menos 3 partido 4, este 4 no sería la componente primera del vector director, ni este 3 la primera componente del punto, puesto que aquí no aparecería un 2, habríamos de dividir entre 2 aquí, entre 2 aquí y entre 2 aquí. Es decir, que la condición que tenéis que tener en cuenta es que aparezca un 1 en la x, en la y y en la z. De todas formas, en las clases prácticas se harán ejercicios para que tengáis cuidado con este tipo de detalles. A continuación, lo que vamos a hacer para ver otra expresión de la recta, otro tipo de ecuaciones, va a ser, como esto es una forma continuada, una igualdad de proporciones, vamos a igualar, por ejemplo, esta primera con esta tercera y la segunda con la tercera, para obtener otra expresión de esta misma recta. Bien, de las ecuaciones anteriores, las igualdades que os había comentado en la pantalla anterior de la primera proporción igualada con la tercera y la segunda con la tercera, aunque bien pudieran ser otras, nos quedarán estas dos ecuaciones, estas dos igualdades, de tal forma que aquí tenemos, como la x sub 1 y la a son números, z sub 1 y c también son números, al multiplicar en cruz y podremos despejar la x y nos va a quedar expresada en función de la z, es decir, nos quedará una ecuación de la forma x igual a un número, una constante m, por z más n. Análogamente, al igualar la segunda con la tercera, como y sub 1, b, z sub 1 y c son números, al multiplicar en cruz y poder despejar la y, nos va a quedar expresada en función de z también, igual a pz más q. Estas son las que se llaman ecuaciones reducidas y que se distinguen en que se despejan dos de las incógnitas genéricas en función de una tercera. A continuación vamos a ver un ejemplo, un prototipo de cómo se manipulan y se pasan de unas ecuaciones a otras, aunque por supuesto se tiene que adquirir bastante más mecánica y facilidad, puesto que estos son simplemente los prolegómenos para unos tipos de problemas mucho más complicados que aparecen en geometría. Pero todo esto, esta manipulación, se realizará con más énfasis en las clases prácticas. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que dice: determinar las ecuaciones de la recta que pasa por los puntos A, 3, menos 1, 2 y B, 1, 2, 4, en sus distintas formas. En cualquier problema de geometría, aunque todavía estamos con la parte sencilla, es interesante hacer un esquema de lo que nos está hablando el enunciado. En este caso tenemos una recta que pasa por los puntos A y B y me interesa determinar cualquier otro punto P genérico. La cuestión es que yo puedo conocer el vector AB, que es soporte de esa recta. El vector AB sabemos que son las componentes del extremo menos las del origen, por lo tanto 1 menos 3 para la primera, 2 menos menos 1 para la segunda, 4 menos 2. Y esto da como resultado menos 2, 3, 2. Pues estas son las componentes de nuestro vector director o nuestro vector soporte de la recta, nuestro vector U, en este caso representado por dos puntos. Recordamos la ecuación vectorial, que era el vector AP, siendo P un punto genérico cualquiera de componentes no determinadas x y z, igual a un escalar lambda, que es el que se iba moviendo para ir obteniendo los diferentes puntos P, por el vector director AB.
no tenemos más que escribir estas ternas. El punto P es genérico X y Z, por lo tanto el vector AP va a ser primera menos primera, segunda de P menos segunda de A, tercera de P menos tercera de A. En este caso sería X menos 3, la X del punto P menos la 3 del punto A, y menos menos 1 y Z menos 2. Igual a lambda y el vector AB hemos quedado que era menos 2, 3, 2. Bueno, pues esta expresión de aquí es la ecuación vectorial. La ecuación en forma continua, bien se puede seguir el proceso teórico, o bien se puede recordar simplemente la expresión, era x menos x sub 1 partido por primera componente del vector director, igual a y menos y sub 1 partido segunda componente del vector director, igual a z menos z1 partido por tercera componente del vector director. Aquí daría lo mismo tomar el punto A que el punto B. En nuestro caso hemos puesto el A, porque alguno teníamos que escoger. Hemos puesto x menos 3 partido la primera componente del vector director de la recta, que es el menos 2, y menos menos 1, o sea, y más 1 partido la segunda componente del vector director, y z menos 2, el del punto A, partido la tercera componente del vector director. Si nosotros nos diesen, por ejemplo, esta ecuación en forma continua, deberíamos de ser siempre capaces de determinar un vector director así a primera instancia. Nos fijamos, los coeficientes son 1, 1 y 1, pues podemos asegurar que menos 2, 3, 2 es un vector director de esa recta. O cualquier proporción proporcional a él, por ejemplo, el menos 4, 6, 4 también sería, ¿no? Y también seremos capaces de determinar un punto concreto de esa recta. Simplemente darnos cuenta de los números que están restando aquí, puesto que los coeficientes, repito, son 1. Y sería el 3 menos 1, 2. Ese sería un punto que efectivamente en este caso nos lo dan, pero es para que comprobéis un poquito el proceso de ida y vuelta para cuando los problemas se compliquen un poquito más. Si esto lo igualamos a lambda y tratamos de despejar la x de esta igualdad de la primera con lambda, la y si igualamos la segunda proporción con lambda y la z de la tercera con lambda, vamos a obtener las paramétricas, o también simplemente recordando un poquito la expresión de las paramétricas, la expresión final, y poniendo los datos en su lugar. Como decíamos, para escribir las ecuaciones paramétricas, la expresión del punto genérico P, X y Z van a ser igual a las componentes del vector, del punto. ¿El punto era el A el que escogíamos? Pues entonces el 3 menos 1, 2. Si aquí ponemos como números solos las del B, pues estaría bien el ejercicio. Y después el parámetro lambda va multiplicando a las componentes, la primera del vector director, la segunda del vector director y la tercera, el menos 2, 3, 2. Es simplemente esa colocación. Bien, si igualamos para obtener las reducidas, si igualamos en la forma continua, como hemos dicho en teoría, la primera con la tercera proporción y la segunda con la tercera, pues observáis que aquí nos queda x menos 3 partido menos 2 igual a z menos 2 partido 2, y por otro lado y más 1 partido 3 igual a z menos 2 partido 2. Si se multiplican en cruz y se despeja la x, nos va a quedar y igual a menos z más 5, la m y la n que decíamos en teoría. Y aquí multiplicando en cruz, 2y más 2 igual a 3z menos 6, y despejando la y nos va a quedar 3 medios de z menos 4. Como veis, expresamos dos incógnitas, la x y la y, en función de la z, y esa es la expresión de las ecuaciones reducidas de una recta. Con esto doy por concluido lo relativo teóricamente a la recta, aunque tenéis que adquirir muchísima mecánica y soltura en el paso pues, de que os den una ecuación en reducidas, pasar a paramétricas o ser capaces de calcular un vector director expuesto aquí, o un punto, en fin, diversas necesidades que os vais a ir encontrando a lo largo de los diferentes enunciados que os he propuesto en las clases prácticas. Vamos a presentar las ecuaciones de los ejes de coordenadas. Vemos en primer lugar el eje OX, que por supuesto tendrá la dirección del vector Y de la base, y entonces vendrá dada por la ecuación vectorial que tenéis señalada, las paramétricas x igual a t igual a 0, z igual a 0, y a su derecha vemos la ecuación en forma continua. Análogamente, el eje OY será paralelo a la dirección del vector j de la base, y por tanto las coordenadas paramétricas van a ser x igual 0, y igual t, z igual 0. A su derecha también vemos la ecuación en forma continua. Y por último el eje OZ
que será proporcional a la dirección del tercer vector de la base, del versor k, y por tanto las ecuaciones paramétricas van a ser x igual a 0, y igual a 0, z igual a t. A su lado también encontramos la expresión de la ecuación continua del eje cartesiano OZ. Vamos a ver la ecuación de la recta que pasa por dos puntos: A, que tendrá de componentes a sub 1, a sub 2, a sub 3, y B, de componentes b sub 1, b sub 2, b sub 3. El vector director de esta recta puede ser considerado el vector AB. Calcularemos sus componentes y sabemos que son las del extremo menos las del origen, por lo tanto será b sub 1 menos a sub 1, b sub 2 menos a sub 2, b sub 3 menos a sub 3. Por tanto, la ecuación de la recta, expresándola pues en forma vectorial, por ejemplo, un punto genérico x y z, ha de ser igual a las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. En este caso hemos escrito el A, de componentes a sub 1, a sub 2, a sub 3, más un parámetro por las componentes del vector director, que en esta ocasión hemos considerado el vector AB, y las componentes serían b sub 1 menos a sub 1, b sub 2 menos a sub 2 y b sub 3 menos a sub 3. Vamos a ver la condición para que tres puntos estén alineados. Y para ello consideramos tres puntos: A, x sub 1, y sub 1, z sub 1, B, x sub 2, y sub 2, z sub 2, y C de componentes x sub 3, y sub 3, z sub 3. Los puntos A, B y C, como vemos en la figura, van a estar alineados únicamente cuando existe un número real lambda distinto de 0, tal que el vector AC se puede expresar como ese número real lambda por el AB. En el caso de la figura, aproximadamente AC va a ser 2 veces el AB. Pudiera ser 3 veces, una vez, un medio, menos una, menos un medio. En fin, a medida que se va variando lambda iremos obteniendo el punto C. También se puede expresar recordando, por ejemplo, la ecuación de la forma continua de la recta, que era x menos x sub 1 partido x2 menos x sub 1 igual a y menos y sub 1 partido y sub 2 menos y sub 1 igual a z menos z sub 1 partido z sub 2 menos z sub 1, pues en la x y z genéricas podríamos poner las coordenadas del tercer punto, del C, la x sub 3, la y sub 3 y la z sub 3, y así veríamos si efectivamente verifica la ecuación de la recta. O dicho de otra forma, si las componentes primera del vector AC, segunda del vector AC y tercera del vector AC son proporcionales a la primera de la B, a la segunda de la B y a la tercera de la B, que es lo que a fin de cuentas nos viene a indicar esta relación. Vamos a analizar este ejemplo. Determinar A y B para que el punto C de componentes 5, A, B esté alineado con los puntos A, menos 1, 3, 2 y B, 2, 1, 4. Para ello lo que hacemos es calcular el vector AB. Componentes serán extremo menos origen del vector, 2 menos menos 1, 3, 1 menos 3, menos 2, 4 menos 2, 2. Y también vamos a determinar el vector AC, como hemos dicho en la pregunta anterior, que serían las componentes de C menos las de A. 5 menos menos 1, 6. A menos 3, A menos 3. B menos 2, B menos 2. Entonces lo que vamos a establecer es la proporcionalidad entre este vector AC y el AB. Primera componente 6, esa primera, 3. Como segunda, A menos 3, esa segunda, A menos 2. Como tercera, B menos 2, es A tercera. Como 6 entre 3 es igual a 2, al igualar este 2 con esta otra expresión, multiplicando en cruz y despejando a, nos sale que vale menos 1. De idéntica forma, al dividir 6 entre 3 nos da 2, y al igualar con el menos 2 partido por 2, nos queda que b es igual a 6. Por lo tanto, estos serán los valores de a, menos 1, y b, 6, para que ese punto C esté alineado con los puntos A y B. Vamos a continuar con otro elemento de la geometría afín, que es el plano, y vamos a ver también sus diferentes tipos de ecuaciones.
Para que un plano nos quede perfectamente determinado, vamos a necesitar bien 3 puntos de ese plano, o bien un punto y 2 vectores que sean linealmente independientes. Vamos a analizar un poco la figura. Aquí disponemos de un plano que se les suele denotar por una letra pi, y hemos situado 3 puntos, el A, el B y el C. Al tener esos 3 puntos, desde luego puedo determinar el vector AB por un lado y el vector AC por otro. Nos va a interesar determinar cualquier punto P de este plano, este de la figura, o este otro, o este, en fin, cualquiera de esos puntos, infinitos puntos genéricos. Consideramos entonces el punto A de este plano. 2 vectores libres. Se les puede venir llamando por sus representantes, vector U y V, siendo U el vector AB y siendo V el vector AC. Eso daría lo mismo, porque sabríais calcular las componentes extremo menos origen si es que viene determinado por 2 puntos. Bueno, pues se consideran esos representantes de los vectores y que sean linealmente independientes. Condición imprescindible es que estos vectores AC y AB, o U y V como lo llaméis, que sean linealmente independientes. Es decir, si son proporcionales, no nos define un plano. Entonces, el conjunto de todos los puntos P del plano, tales que el vector AP sea un cierto número de veces, en esta ocasión parece ser que es una vez el AC más otra vez el AB, aproximadamente. Pero buscando infinitas combinaciones, pues me van a ir saliendo otros puntos. Por ejemplo, este de aquí, el punto de ahí sería 2 veces el AB más 0 el AC. Este de aquí sería 2 veces el AC más 0 la B. Y así vamos obteniendo todos los puntos de ese plano. Bueno, pues entonces la expresión vectorial sería el vector AP, para P cualquier punto de ese plano, igual a un escalar lambda por el vector AB, uno de esos vectores independientes, más otro escalar diferente, no tiene por qué ser igual, mu, por el vector AC, que es el otro vector independiente que nos determina ese plano. A medida que se vayan variando lambda y mu en el campo de los números reales, se van a ir obteniendo los diferentes puntos de ese plano. La expresión siguiente va a ser considerar esto como un vector cuyas componentes conocéis, esto también, escribir las respectivas ternas y entonces igualar primera componente a primera, segunda a segunda y tercera a tercera. Vamos a analizar, por lo tanto, otro tipo de ecuaciones del plano, que son las ecuaciones paramétricas. Pues al igual que hemos hecho siempre, se elige el sistema de referencia de origen O, 3 vectores linealmente independientes que van a ser los que constituyen la base, el U1, U2 y U3, y sean el punto A, un X1, Y1, Z1. El vector U como representante, pues el ABC, el que tenga de componentes ABC, y el V, A', B', C'. Entonces, si P es un punto cualquiera del plano, cuyas componentes son genéricas, X, Y, Z, de la ecuación anterior, como os he dicho, igualando la primera componente a la primera, la segunda y la tercera a la tercera, nos quedará, despejando después la X, la Y y la Z, que X va a ser igual a X1 más lambda por A más mu por A', y igual a Y1 más lambda por B más mu por B', Z igual a Z1 más lambda por C más mu por C'. Estas son las que se llaman ecuaciones paramétricas del plano. Como veis, dependen de 2 parámetros, lambda y mu, que irán variando en el cuerpo de los números reales, como hemos expresado antes en la ecuación vectorial. Y si en un momento determinado en cualquier ejercicio nos aparecen expresiones de este tipo, nosotros seremos capaces de determinar que el número, la constante que vaya sola aquí, van a ser las componentes de un punto determinado del plano, es decir, X1, Y1, Z1, van a ser unas componentes de un punto de un plano. Los coeficientes A, B, C que van multiplicando a un mismo parámetro van a ser precisamente las componentes de uno de los vectores linealmente independientes. Y las componentes A', B', C' que van multiplicando al otro igual parámetro de las ecuaciones de ese plano, pues van a ser las componentes del segundo vector linealmente independiente que caracteriza al plano. Volvemos un poquito a resaltar de nuevo la expresión de la ecuación vectorial. Recordamos que era AP igual a lambda por AB más mu por AC, con lambda y mu pertenecientes moviéndose en el cuerpo de los reales se iban obteniendo los infinitos puntos de P. Observamos entonces que en esta expresión hay una relación de dependencia lineal entre el vector AP
el vector AB y el vector AC. Es decir, que estamos estableciendo que estos tres vectores son linealmente dependientes. Pues esa consideración nos lleva a establecer la ecuación general del plano, puesto que, como acabamos de decir, los vectores AP, AB y AC son linealmente dependientes. Esa dependencia lineal se establecía como que el determinante de sus respectivas componentes sea igual a 0. Recordemos que las componentes del vector AP, como P es punto genérico X y Z, y A era un punto determinado del plano X1, Y1, Z1, sus componentes eran las del extremo menos las del origen, es decir, la X de P menos la X1 de A, la Y de P menos la Y1 de A y la Z de P menos la Z1 de A. A, B y AC se calcularían de idéntica manera, a no ser que se sepan ya de antemano sus componentes A, B, C y A', B', C'. Bueno, pues ese determinante, al igualarle a 0, como X1, Y1, Z1 serán números, A, B, C y A', B', C' también, al desarrollar este determinante por la regla de Sarrus, nos va a quedar una expresión de la forma un coeficiente por X más otro coeficiente por Y más otro coeficiente por Z más otro coeficiente igual a 0, es decir, una expresión del tipo AX más BY más CZ más D igual a 0. Y esa es la que se llama ecuación general del plano. Vamos a hablar de las ecuaciones de los planos cartesianos. Los diferentes tipos de ecuaciones que vamos a señalar son la vectorial paramétrica y la ecuación en forma continua. Distinguiremos en primer lugar el plano OXY, que por supuesto estará determinado por los versores de dirección Y y el de dirección J. Por lo tanto, será una componente por el versor Y más otra componente por el vector J. Las ecuaciones paramétricas son, por tanto, X igual a T, Y igual a S, Z igual 0, puesto que sabemos que un plano depende de dos parámetros. Y como ecuación continua o general podemos designar la ecuación de la forma Z igual 0. Seguidamente vamos a hablar de la ecuación del plano OXZ, que será, por cierto, paralelo a la recta intersección del vector, está integrado, mejor dicho, por la recta intersección del vector Y y el vector K. Las ecuaciones paramétricas serán X igual a T, Y igual a 0 y Z igual a S. Y como ecuación continua, por supuesto, la ecuación general de la forma Y igual 0. Y con respecto del plano OIZ, que estará integrado por las intersecciones de los vectores J y K, y por lo tanto la expresión general de ese plano va a ser la ecuación X igual a 0 como ecuación continua, y como paramétricas X igual a 0, Y igual a T y Z igual S. Vamos a analizar ahora la ecuación del plano que pasa por tres puntos. Para ello consideramos tres puntos X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2, C, X3, Y3, Z3. El plano pi, los tres puntos en el plano, el A, B y el AC. Como he comentado anteriormente, podemos considerar como vectores del plano AB y AC, y después nos interesará determinar cualquier vector AP siendo P punto genérico. Pues es bastante sencillo, puesto que sabemos calcular el vector AB, que serán las componentes del extremo menos las del origen en todo momento, en este caso X2 menos X1, Y2 menos Y1 la segunda y Z2 menos Z1 la tercera. El vector AC, de idéntica manera, van a ser extremo menos origen, X3 menos X1, Y3 menos Y1, Z3 menos Z1. Y el vector AP pues van a ser extremo, que es el punto genérico, menos origen, es decir, X de P menos X1 de A, Y de P menos Y1 de A, Z de P menos Z1 de A. Entonces simplemente hemos de establecer la combinación lineal que tiene que existir entre cualquier vector AP, el AB y el AC. El determinante de estos vectores escritos en componentes igual a 0. Hay otra expresión para la ecuación del plano que pasa por tres puntos que aparece en libros de texto y que lo comentaremos en las clases prácticas, puesto que se trata de expresar este determinante de orden 3 como un determinante de orden 4×4. Pero es muy trivial, puesto que se apoya únicamente en las propiedades de los determinantes que hemos visto en la parte de álgebra. A continuación vamos a ilustrar esto con un ejemplo.
aquí tenemos el ejemplo mencionado. Sean los puntos A, 3, menos 1, 2. B, 0, 2, 1. C, 5, 4, 6. Nos piden hallar las diferentes ecuaciones del plano. Bueno, pues lo que hacemos es calcular dos vectores que estén contenidos en el plano, como hemos venido haciendo en teoría. El vector AB y el AC. Generalmente se suelen tomar, a ser posible, con el mismo origen, el punto del origen de los vectores que sea el mismo en ellos. El AB serán las componentes del extremo menos las del origen. 0, menos 3, 2, menos 1 y 1, menos 2. El AC, análogamente, 5, menos 3, 4, menos 1 y 6, menos 2. Bueno, pues las expresiones de las ecuaciones paramétricas era x y z igual a las componentes de un punto cualquiera. Aquí hemos puesto el punto A, 3, menos 1, 2. Podríamos haber puesto el B o el C, independientemente. Generalmente se suele poner por seguir un cierto orden el que se haya tomado como origen del vector, pero es simplemente cuestión de orden. Después, los coeficientes que van multiplicando a uno de los parámetros, al lambda, el menos 3, 3, menos 1. Las componentes de uno de los vectores. Y el 2, 5, 4 son las componentes del otro vector que van multiplicando al segundo parámetro. Como veis, las ecuaciones paramétricas de un plano dependen de dos parámetros, de un lambda y de un mu, a diferencia de lo que hemos visto en la recta, que dependían de un solo parámetro. Por lo tanto, estáis en condiciones de distinguir muy bien la ecuación de una recta y la ecuación de un plano en el espacio. Bien, si realizamos la consideración de que el vector AP, el AB y el AC sean linealmente dependientes, obtenemos la ecuación general. El vector AP, siendo P el punto genérico X y Z, pues va a ser X del punto P menos la X del punto A, Y del punto P menos la Y del punto A, y menos 1, y Z del punto P menos la Z del punto A, que es el 2. Luego las componentes del vector AB, uno de los vectores contenidos en el plano, y el otro que será linealmente independiente con el anterior. Si realizamos este determinante por Sarrus, nos da la expresión 17x más 10y menos 21z más 22 igualado a 0 para establecer que sean linealmente dependientes. Y esta es una ecuación del tipo que os he comentado, la ecuación general. A, una constante que en este caso vale 17 por x, más b, que es 10 por y, más c por z, que es menos 21 por z, más un término independiente d, que es el 22, igual a 0. Vamos a ver la condición para que cuatro puntos sean coplanarios. Y para ello consideramos los puntos A de componentes x sub 1 y 1, z1, B, x sub 2 y 2, z2, C, x3 y 3, z3, y D, x4 y 4, z4. Serán coplanarios si y solo si los vectores determinados por ellos, por ejemplo, el AB, el AC y el AD, son linealmente dependientes, es decir, constituyen un plano. Porque recordamos que para que tres puntos nos determinaran un plano, bastaba con que obtuviésemos un punto y esos dos vectores que fueran linealmente independientes. Si aparece un cuarto punto, significará que este vector, el AD, se puede expresar como combinación lineal de estos otros, es decir, que hay una dependencia lineal. Bien, pues tan solo es establecer el determinante de esos vectores, del AB, el AC y el AD, que sea igual a 0, para establecer que sean linealmente dependientes. El AB, las componentes del AB son extremo menos origen en la primera, en la segunda y en la tercera, es decir, x2 menos x1 y 2 menos y1, z2 menos z1. El AC serán extremo menos origen, x3 menos x1 y 3 menos y1 y z3 menos z1. Y en el AD, pues análogamente serían extremo menos origen, x4 menos x1 y 4 menos y1, z4 menos z1. Y el determinante de todas esas componentes tiene que ser igual a 0 si queremos que haya dependencia lineal. Hay otra forma de expresar esta relación de dependencia lineal que aparece en libros de texto y viene expresada como un determinante de orden 4×4. Es bastante fácil el pasar de una a la otra, puesto que se trata únicamente de aplicar las propiedades de los determinantes vistas en la parte de álgebra. Lo analizaremos en las clases prácticas.